en el peor de los casos, si es que queríamos debatir. Que seguimos con lo mismo, procurador, no me va a responder. No, por eso. Respóndame entonces, concretamente. ¿No le respondió al magistrado Hernández? Tampoco me está respondiendo a mí. Acá lo que se está afectando, doctor, es motivación de la resolución judicial, debido proceso y razonabilidad en el contenido de la motivación. Pero no es una resolución judicial, procurador. Perdón, de la resolución que expide, la resolución legislativa que expide el Congreso de la República, dentro de su competencia. Y eso ha sido llevado. Procurador, no me está respondiendo. ¿Qué derechos fundamentales se han vulnerado supuestamente, señor abogado? Ninguno, señor. Ya... Justamente lo que el tribunal ha habilitado a nivel competencial es que solo puedes controlar en tanto afectas derechos fundamentales. Y mi pregunta era muy directa, y también la pregunta, por favor, para la parte, digamos, mandante. ¿Cuál es el derecho fundamental que se argumenta, tanto en la medida cautelar como en la sentencia, que se habría afectado con esta decisión? A mí no me quedó muy claro, por eso quiero, por favor, si podemos un poco reflexionar sobre ello. En el caso de la medida cautelar, ya que el doctor Quiroga, que es especialista en procesal, lo que se va a determinar justamente es la tutela urgente, ¿no? Y la verosimilitud. No entra a tallar tanto el tema de fondo, porque esa no sería la naturaleza de la medida cautelar, pero para los magistrados entender que la medida que se ha tomado pone en riesgo su condición, el ejercicio de su función para la cual fueron elegidos y cumplieron quizás los requisitos establecidos, pues denota justamente una afectación a derecho fundamental. Por eso es de que ahí es donde Esa es mi pregunta. ¿Cuál sería? Porque si de lo que yo recuerdo, la medida cautelar, por ejemplo, o sea, de los 3 requisitos que se tienen que analizar, la famosa verisimilitud del derecho, donde se señala como una suerte de presupuesto el derecho que tendría que podría afectar. Lo que se señala, entre otros varios, es, por ejemplo, que no está plenamente tipificada las infracciones constitucionales. Claro, a ver. Y eso ya ha sido motivo de sentencia en tribunal. Entonces, claro, cuando se cita Tineo Cabrera, 2012, estamos un poquito desfasados, o parecería que la jurisprudencia se maneja como restaurante, ¿no? Entonces, lo que quiero lo pongo aquí, y lo que no quiero lo obvio. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿cuál sería el derecho fundamental? A ver, hay que recordar que el amparo no solamente va a proteger derechos fundamentales nominados, ¿no? Sino también derechos de connotación. Señor procurador, solamente le preciso, no es por el amparo, es porque el requisito de la 03-2022 es identificar el derecho fundamental. Okay. La motivación y la razonabilidad de la medida, que para el entender de los beneficiarios del amparo, pues digo, para el entender de ellos, pues buscan recurrir al juez constitucional o a la sala constitucional para poder revisar la decisión tomada por el Parlamento, entendiendo ellos que quizás la motivación que se ha expuesto no es suficiente. Y no es suficiente justamente en razón a que el debate competencial no es en un debido ejercicio que conlleve una infracción, sino es en el entendido de una interpretación que está dentro de su competencia y que quizás al Congreso no le gustó. Entonces, ese es el debate, y ahí es detallar justamente la motivación. Okay. Señor, muchas gracias. Mi respuesta es tajante, no hay un derecho fundamental. Y ese problema de ese proceso antecedente al proceso competencial. A ver, una acción de amparo, una acción de garantía en general, requiere de 3 elementos para ser procedente. Un derecho afectado, un hecho afectante y un factor de conexión. Pero lo que explica mi colega es la parte metodológica. Había verosimilitud, era la medida proporcional. No, ese es las hojas del rábano. Hay que coger el rábano por el cuerpo. Para que haya un amparo, para que haya una acción de garantía, tiene que haber un derecho fundamental afectado. Si no, no estamos hablando de nada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el derecho afectado? No hay. ¿Cuál es el hecho afectante? Las resoluciones del Congreso. ¿Cuál es el factor de conexión? No hay. Le cito 3 que ha citado la sentencia. En primer lugar, el quórum del Congreso, el quórum de la Comisión Permanente, ¿no? Según la sentencia, ¿no es cierto?, el Congreso toma una decisión irrita porque su quórum no estaba de acuerdo a lo que interpreta el juez que debe ser el quórum. Entonces la pregunta es, ¿el quórum de la Comisión Permanente, que está regulado por un reglamento interno del Congreso, es un tema de garantía? ¿Es un tema del debido proceso? Cuestionar el quórum, porque fíjese el absurdo, señor magistrado, señor presidente. Si tuviera razón el Poder Judicial, y los miembros de la Comisión Permanente no votan, tanto los titulares como los suplentes, en total serían 60. Y había que reducir de 130 a 60. 2/3 de 70, ¿cuánto sería? Mucho menos, serían vacados todos los miembros de la Junta. ¿Me explico? O sea, si le aplicamos la tesis judicial al proceso, tenemos que descontar 60. 2/3 de 70 es mucho menos quórum que el que se ha utilizado. Es una tesis absurda. Lo que dice el reglamento es bien fácil.
como nuestro Congreso es unicameral, amorfamente unicameral, y la Comisión Permanente es una especie de pequeño Senado, entonces los que participan en el Senado pequeño no votan en el Pleno, pero si participa el suplente, vota el titular. Si participa el titular, vota el suplente. Y eso es lo que ha pasado en este caso. Pero el juez judicial suma los dos. La pregunta ¿es un derecho fundamental eso o es un tema político? Otro ejemplo, la definición de un proceso competencial. De aquí para acá y acá para allá. Tú, tribunal, puedes hacer esto, yo, juez, puedo hacer esto. ¿Ese es parte del amparo? ¿Ese es parte del derecho fundamental? Esa definición constitucional de lo que es el proceso competencial, que está en la Constitución, que está claramente descrito en la norma, ¿es parte del amparo? ¿Es parte del derecho fundamental? ¿Es un derecho verosímil? Y tercero, el no acatar la resolución del tribunal. Eso es una infracción flagrante, que merecería una sanción. Si claramente el artículo 7º, parte final, dice, los jueces y tribunales deben resolver acatando el razonamiento, interpretación del tribunal, y no lo hace, ni siquiera cita la sentencia, ¿de qué estamos hablando entonces? Y entonces a eso le llaman amparo, a eso le llaman violación de derechos fundamentales. Eso no lo es. Claramente es una sentencia política que quiere contender con el Tribunal Constitucional. Por eso es que no tiene fundamento desde el punto de vista de los derechos fundamentales que usted pregunta. Muchas gracias. Una última pregunta, señor Procurador. Esta norma del tema de la votación de las dos salas, de los dos integrantes de una sala superior, ¿cuál es el sustento normativo en la lógica del Poder Judicial? En materia constitucional, ¿eh? Claro, Ojo. claro. Porque entiendo, perdón, corríjame si estoy equivocado, fue una modificación al Código Procesal Civil. Y que de pasadita, como que no nos varía un poco la lógica del Código Procesal Constitucional. Por favor. Ya, pero me permito hacer solo una pequeña referencia a lo que señaló mi colega. La naturaleza, y esto del tribunal lo ha dicho, de un proceso competencial, como bien señalé hace un momento, es diferenciar vicios de competencia propios de autonomía, atribuciones que se les da a los órganos estamentales, y vicios sustanciales que no son parte de un proceso competencial. Mi colega señala el cuestionamiento de la composición del Parlamento, el procedimiento, si debió estar el alterno, no el alterno y todo lo demás. Eso obviamente son materias que no son propias de un proceso competencial porque son vicios sustanciales y eso no se ventila en los procesos competenciales, sino vamos de frente a ver justamente la naturaleza de la competencia propiamente dicha del organismo constitucional. Ahora, lo que usted me señalaba, en torno a la sentencia que se ha dado, ¿verdad? Hace 2 días. Hay una modificación que se ha dado justamente, que es, un segundito, en el año 2022 se promulga la ley 31.591, que modifica el artículo 444 de la ley orgánica, y justamente establece que las salas superiores resuelven en base a 2 votos. Entonces, con lo cual, la sentencia que se ha emitido tendría validez. Si nosotros revisamos el SPIC, ¿no? El propio SPIC señala en el artículo 141, de conformidad con la única disposición complementaria modificada de la ley 31.591, publicada el 26 de octubre del 2022, se modifica el artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por decreto legislativo 767, ¿no? Correspondiendo al artículo 141 del tubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ese entendido, pues las sentencias que son emitidas justamente por las salas requieren de 2 votos, con la excepción que la ley señala, ¿no? Claro, pero también es importante no perder de vista que el Código Procesal Constitucional, precisamente en los casos específicos de resoluciones del Congreso, elevó la valla, ¿no? Y la valla ya no era la posibilidad de que la primera instancia sea en un juzgado unipersonal, sino en una sala. Correcto. Y eso me parece que en la lógica procesal constitucional responde a una razón. No sé, en todo caso, su opinión Claro, y la opinión del en la Congreso. exposición de motivos del Código, para justamente llevar los amparos a sala como primera instancia, el único sustento es el hecho de que el juez de primera instancia no puede conocer resoluciones emitidas por un Supremo. Entonces, por eso empezamos de segunda instancia hacia arriba. No se pronuncia, no hay argumento en ello, en el dictamen, sobre este tipo de situaciones. Entonces, tampoco no podríamos ponernos en un supuesto que el legislador tampoco se puso.
Me parece que sí dice expresamente resoluciones de Congreso. Sí. ¿Ok? En todo caso, por favor. Sí, yo creo que ahí, con todo respeto a mi colega, incurre en un error de concepto, ¿no? Lo que señala el Código Procesal Constitucional para el amparo es lo que se llama en la doctrina un foro de calidad. La ley señala la regla general de primera instancia, pero la ley puede elevar ese foro de calidad bajo determinadas circunstancias. El caso del amparo, el caso del S4, el caso de menores, y lo puede procesar inclusive en la Corte Suprema, en el caso de los aforados, un foro de calidad. Ese foro de calidad es un foro excepcional y por lo tanto se utiliza cuando la decisión es de suma importancia. Entonces, una decisión contra el Congreso, una decisión contra el Poder Judicial es de suma importancia y por lo tanto se eleva el rango de primera instancia a la Corte Superior, pero con los niveles de la Corte Superior. Yo tendría que decir dos cosas básicas desde el punto de vista jurídico. Primero, la ley orgánica del Poder Judicial es preconstitucional. Y dos, por el principio de especificidad, si hay colisión entre dos leyes orgánicas, la del Poder Judicial y la del Código Procesal Constitucional, ¿cuál tendría que prevalecer? En una regla jurídica. Y el tribunal hay por lo menos 3 magistrados o 4 que han coexistido o han compartido conmigo la misma escuela de Derecho y ustedes otras escuelas de Derecho donde enseñan exactamente lo mismo. El principio de especificidad. En caso de conflicto de dos normas prevalece la específica sobre la genérica, la más reciente sobre la más antigua, la típica al proceso sobre la general. Entonces, como usted bien dice, acá de contrabando en una ley ordinaria se modifica la ley orgánica del Poder Judicial y de relancina se quiere modificar el Código Procesal Constitucional. Esa sentencia de A2 es la única que se ha dado en el país, no existe otra en materia de amparo, no hay ninguna. Yo me preocupaba de preguntarle a los presidentes de la Sala Constitucional de Lima y en ningún caso han hecho valer eso, menos aún que se ejecute directamente sin esperar la apelación. Entonces, eso es absolutamente inaplicable. Si nos ha dicho ignorantes por esto, que hay una modificación, señor, una ley orgánica se modifica con otra ley orgánica, principio básico, pero una ley orgánica específica, porque ya lo cité, está en la pantalla, el Código Procesal Constitucional, lo que pasa es que hay desconocimiento sobre eso. El Código Procesal Constitucional se aprobó como ley orgánica y es una ley orgánica especial. Por lo tanto, mientras no se modifique, no se puede alterar con una modificación del costado, con la ley orgánica del Poder Judicial, lo que es el proceso constitucional. ¿Por qué razón una sentencia de la Corte Superior va a tener solamente 2 votos? Una sentencia. Miren ustedes, cuando la ley orgánica dice 4 de 5 en la Corte Suprema, significa que el 80% tiene que estar de acuerdo. Y cuando se dice en la Corte Superior 2 de 3, solo el 68%. Y entonces, ¿por qué razón una resolución importante va a tener solo el 68% del colegiado? Es como si yo dijera que en materia de amparo acá, con tres votos se hace resolución. Por alguna razón existe el quórum, justamente para darle a la autoridad esa calidad superior para poder imponer una decisión. Eso que se ha dado no es una sentencia, es un remedio de sentencia, una sentencia aparente, una resolución irrita, que por supuesto será materia de análisis por parte del colegiado. Magistrado Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Creo que queda claro que en este caso, en esta audiencia, estamos conociendo un proceso competencial, ¿correcto? Donde, en efecto, estamos discutiendo la competencia para poder definir un juicio político, una sanción política a altos dignatarios y, por lo tanto, ¿quién es el competente? ¿Es el Poder Judicial o el Congreso de la República? No estamos hablando de los derechos fundamentales. Para eso, como usted dice correctamente, está el amparo. Y precisamente por eso es que los partícipes, los terceros, o inclusive los mismos consejeros, no tienen mayor vinculación a este caso, sino es la institución. Porque será en el amparo cuando ellos puedan discutir la razonabilidad, la proporcionalidad de la sanción, etcétera. Pero aquí no. Aquí hablamos del rol de los jueces. Entonces, centrando ese punto en concreto, aquí hay un asunto claro, y es el siguiente. El Congreso ha emitido una resolución legislativa por la cual aparta del cargo a 2 consejeros por razones políticas, por un juicio político. El Tribunal Constitucional dicta una sentencia a través del cual le dice hay actos políticos no justiciables, que usted no cree, que usted dice que hay en otras partes, eso no existe, pero el tribunal lo ha dicho expresamente en la sentencia 4/2023, me parece, en la sentencia en la cual yo he sido ponente,
y se ha votado en este tribunal, dice, si existen actos políticos no justiciables. Y lo dice su maestro, Domingo García Belaúnde. Entonces, no es que estemos tan desactualizados. Entonces, hay un argumento de autoridad y hay un argumento institucional. El Tribunal Constitucional así lo ha marcado. En consecuencia, teniendo este asunto, la discusión radica esencialmente en que si los jueces, al momento de ejecutar un amparo, legítimamente tienen derecho a tramitar un amparo, pueden cuestionar un acto político. Y por eso la pregunta del magistrado Hernández era categórica. ¿De qué derecho fundamental estamos hablando? Nuevamente, señor procurador, ¿qué derecho fundamental han tramitado los jueces del Poder Judicial en este caso en concreto? Si nos vamos a centrar, por eso comentaba yo hace un momento, ¿no?, sobre el tema del vicio de competencia y el vicio sustancial. O sea, el debate ahorita ha sido estrictamente vicio sustancial, que no debería estar cuestionándose ni mucho menos debatiéndose en un proceso competencial, porque ustedes ya lo dijeron que eso no va. Si nos vamos al vicio estrictamente de competencia, estaríamos debatiendo sobre el artículo 18, medidas cautelares, y sobre el artículo 26, que es justamente la actuación de sentencia, que eso involucra justamente a las competencias que el propio código que Eso señala no es derecho fundamental. No, es que me estoy Yo hablo del centrando. derecho fundamental, porque acá hay una intervención judicial Doctor, que supuestamente alega que hay un derechos fundamentales que han sido vulnerados en este caso. por eso, doctor, yo me estoy centrando justamente en quiero llegar a ese punto, porque el competencial parte justamente por una indebida, prohibida actuación del juez. Si es una indebida y prohibida actuación del juez, entonces, ¿cómo quedaría el artículo 18, que le permite al juez constitucional dar medidas cautelares? ¿Y cómo deberíamos entender el artículo 26, que le permite la actuación inmediata de sentencia? Y dicho sea de paso, no es cierto lo que dice mi colega, no hay necesidad de esperar la apelación para ejecutar la sentencia. El código en el primer párrafo te dice, la sentencia estimatoria de primer grado es de actuación inmediata si el juez estima que no generará una situación de irreversibilidad. Procurador, después hablamos de eso. Pero quisiera que me diga solo para de qué la derechos fundamentales ya estamos tramitando. Ya, por eso, doctor, si nos centramos nuevamente en el tema competencial, no nos interesaría el tema de los derechos Sí, por fundamentales. supuesto. Le digo por qué. Porque cuando el Tribunal Constitucional ha definido competencias, ha dicho que la única competencia para intervenir de los jueces Afectación. en los actos políticos es cuando hay vulneración de derechos fundamentales. Ahí sí tiene competencia el Poder Judicial. Correcto. Pero no tiene competencia para intervenir en una decisión política en otras circunstancias. Ese es el tema competencial. No, correcto, doctor. Por eso le decía. En todo caso, por eso señalaba, el enfoque del competencial cuestionando resoluciones judiciales pudo haberse llevado en un amparo contra resolución judicial, en el peor de los casos, si es que queríamos debatir. Seguimos con lo mismo, procurador, no me va a responder. No, por eso. Respóndame entonces, Por eso. concretamente. Le dijimos- No le respondió al magistrado Hernández, tampoco me está respondiendo a mí. Acá lo que se está afectando, doctor, es motivación de la resolución judicial, debido proceso y razonabilidad en el contenido de la motivación. Pero no es de la una resolución judicial, procurador. Perdón, de la resolución que expide, la resolución legislativa que expide el Congreso de la República. Y esto, ¿en base a qué? Justamente a que para los afectados, por eso reitero, no tiene el contenido debido para que se les haya dado la inhabilitación y el desaforo. Entonces, eso es lo que están cuestionando. Y O entendamos sea, que la debida motivación, ¿me dice usted? entendemos- Ese es el Eso es motivo por justamente el cual lo- han dictado la sentencia esa es en la sala. la demanda se sustenta No, justamente vuelvo a en preguntar, procurador. La sentencia del Poder Judicial. en el vicio de interpretación. La sentencia se establece justamente en que la interpretación que han hecho los miembros de la Junta Nacional de Justicia en torno a la edad parte justamente de un criterio que la propia Junta tiene, y ese criterio deliberativo, nos guste o no nos guste, está dentro de su competencia. Y eso ha sido llevado... Procurador, no al me está Parlamento. respondiendo. ¿Qué derechos fundamentales se han vulnerado supuestamente, señor abogado? Ninguno, señor. Ya le respondí al señor Hernández que de mi punto de vista lo que es una sentencia política, ¿no? En donde se cuestiona la competencia del Tribunal Constitucional para abocarse a causas pendientes, el quórum, ¿no es cierto?, el hecho de que el proceso competencial sea restringido solamente para actos administrativos y lo demás. Pero permítame dos digresiones sobre lo que ha dicho mi colega. Me ha dicho que lo que yo he dicho no es cierto. O sea, ¿estoy faltando a la verdad o soy ignorante? En cualquiera de los casos. Bueno, el artículo 18 que permite medidas cautelares requiere tras de sí que haya un derecho fundamental. Yo no puedo invocar las medidas cautelares por las medidas cautelares. Yo pido una medida cautelar porque tengo que proteger un derecho fundamental.
Si no hay derecho fundamental, no tengo derecho a pedir la medida cautelar. Es un elemento básico. LQQD, o sea, es esencial. Eso es el ABC del derecho procesal. Segundo, ha dicho mi colega que yo he faltado a la verdad porque el artículo 23 permite la actuación de una sentencia, lo que ha hecho la sala. No es así. Eso es lo que se llama en la doctrina el rehace. Resolución estimatoria, resolución ejecutoria, de sentencia estimatoria anticipada. Eso fue creado por el Tribunal Constitucional en una sentencia. Y lo que hace el Código 2021 lo incorpora en el artículo 26. ¿Y qué requiere como elemento esencial? Petición de parte. ¿Dónde dice que sea de oficio? Lo leo. Para mi colega también, no tiene la versión actualizada del Código. La sentencia estimatoria de primer grado de actuación inmediata, si el juez estima que no generará una situación irreversible ni ocasionará daño irreparable, es independiente de la apelación que se interponga contra ella, y se solicita al juez de la causa. Es decir, ese impulso de parte, no de oficio. Y en caso de duda, si no hubiese certeza, las facultades de oficio son expresas. A falta de decir la ley, se entiende que es a petición de parte, a impulso de parte. ¿Qué ha ocurrido en este caso? La sala lo ha hecho de oficio. En el día ha oficiado y la Junta Nacional de Justicia, corriendo, inmediatamente ha dado posesión otra vez a los magistrados, a pesar de que hay una apelación, sin que haya un incidente de ejecución anticipada de sentencia estimatoria. Eso, en el lenguaje común y corriente procesal, se llama festinación de trámites. Y eso es irrito. Bueno, yo con eso termino, por favor. Solamente le reitero, y quizás una segunda posibilidad, quizás lo ha pensado el procurador, porque de lo que yo advierto, señor procurador, es que acá hay un acto político. Acá hay un acto político y la Constitución ha diseñado un juicio político y un debido proceso político parlamentario y, por otro lado, un debido proceso jurisdiccional. No son iguales. No pueden compararse iguales. En Argentina existe el juicio por mal desempeño hasta el presidente de la República. O sea, que, técnicamente, ¿qué es el mal desempeño? La representación nacional lo define. No entiendo cuál es el acto político, pero de lo que yo he podido leer es que cuestionan que no hay tipificación de las infracciones o el límite de edad. Y eso ya el tribunal, en la sentencia 424, ha dicho que no es necesaria tener que haber ningún tipo de tipificación al respecto. Y lo ha dicho taxativamente. Entonces, si le ha definido la cancha al juez, dicho, señor juez, usted es un garante de los derechos fundamentales, pero usted no puede cuestionar el diseño constitucional en lo que se refiere a estos mecanismos de control, porque estos mecanismos de control pueden afectar prerrogativas y quizás derechos fundamentales, perfecto, pero más ligados a la propia y directamente al ejercicio propiamente de la persona en el cargo, cuando hay una situación grave que no se le dio ningún tipo de oportunidad en lo absoluto, pero que estamos hablando de un diseño. Entonces, no hay derecho fundamental, no hay acatamiento a la sentencia 424 y encima lo que dice el abogado Quiroga, dice que encima ni siquiera hay solicitud de ejecución inmediata de sentencia. Es decir, los jueces no solamente han declarado fundada una demanda, sino sin pedido, como dice el Código Procesal Constitucional, sin pedido de nadie, ellos mismos han ejecutado su sentencia. Entonces, no hay a mí más bien un desacato absoluto, que inclusive podría lindar con el prevaricato, señor juez, señor procurador. A ver, doctor, en algunas de los puntos que hace referencia yo concuerdo, ciertamente, pero también yo entiendo, doctor, que el proceso de amparo tiene obviamente puntos que son propios del proceso que tienen que ser debatidos. Lamentablemente para la suerte o la posición que defiende mi colega, el amparo pues, resolvió en contra a sus expectativas. Tiene el recurso de apelación, como también apeló justamente a la medida cautelar. Entonces, ¿por qué traer justamente un elemento sustantivo de un proceso constitucional a otro tipo de proceso que es estrictamente de competencias, donde el debate es totalmente distinto? Yo concuerdo con usted, doctor, en el hecho de que obviamente hay argumentos que quizás en la sentencia de primera instancia, en la medida cautelar, no sean los adecuados, eso lo he puesto expresamente en la contestación. Concuerdo que de repente puede haber un contexto político que quizás también pueda generarse, pero eso es debatido en el proceso de amparo. Este es un proceso competencial. Y dicho sea de paso, doctor, yo estoy leyendo el código oficial del tribunal, y acá en el artículo 26 dice, ¿no?, que la actuación es inmediata si es que el juez lo estima. Entonces el propio juez... ¿Pero quién lo solicita? Pues? No, si lo Ahí estima. Dice, lea completamente el artículo.
que no se generará no generará una situación de irreversibilidad, ni se ocasionará daños proporcionados al demandado. ¿Qué más dice? Continúe. Es independiente de la apelación, independiente. Continúe, doctor. ¿Qué Que más? se interponga contra ella y se solicitará ante el juez que emitió la resolución. Claro, es en torno a la apelación, entiendo yo. Se solicita. Claro. Es que la actuación de sentencia se supone que es una excepción para tutelar derechos fundamentales de emergencia, ¿no? Y por tanto, ¿quién es el interesado? Es el beneficiario que solicita en un amparo que se ejecute inmediatamente la sentencia, por ejemplo. En este caso, realmente, por eso le digo, la definición competencial no genera en esta primera rueda una certeza de la intervención en derechos fundamentales. Y lo que más bien se observa de este debate es que no hay un acatamiento a una sentencia del Tribunal Constitucional. Y aún más, hay un activismo que trastoque ese artículo para poder, sin ningún tipo de pedido, ejecutar una sentencia, y creo que la perita en dulce es comunicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o algo así. Entonces, doctor, procurador, creo que por ahí es el asunto. Ojalá que si no lo puede hacer ahora, por un escrito, trate de alegar sobre cuáles fueron concretamente los derechos fundamentales que se han violado en el proceso. Muy bien. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I